El siguiente mensaje, por el pastor Ricardo Ramos, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Otra característica que yo quiero mencionar es la generosidad. La generosidad es algo que creo que caracteriza a Dios, así como la santidad caracteriza a Dios, es uno de sus atributos. La Biblia nos dice que Dios es santo. El amor que habló Alex la semana pasada, también la Biblia nos dice Dios es amor. Entonces la iglesia está llamada a reflejar esos atributos de Dios, a ser santa. Estamos llamados a ser santos y esa es una característica de una iglesia que está en la misión, que está expresando y está extendiendo el mensaje y el carácter de Dios en el mundo. El amor igual, la generosidad, creo que es algo que también caracteriza a Dios. Quizás no lo dice, y probablemente sí lo dice, que así como Dios es santo, Dios es amor, quizás no hay un versículo que diga Dios es generoso, pero sin embargo yo quiero proponerles que la generosidad es algo que caracteriza a Dios y la Biblia nos lo presenta así, de pe a pa, desde principio a fin. ¿Y qué es una definición de generosidad? ¿Cómo pudiéramos definirla? Y yo busqué de hecho en el diccionario y me encontré con esta definición que dice que es la cualidad de una persona de dar a los demás de forma desinteresada de lo que tiene. La cualidad de una persona de dar a los demás de forma desinteresada de lo que tiene, que antepone, agrega a la definición, que antepone la dignidad y el bien de otros a su propio interés. De nuevo, creo que la Biblia nos presenta de principio a fin que Dios está caracterizado por esta actitud. Dios es una persona que siempre está dando de sí. Es como una fuente que no cesa de brotar. De hecho, la Escritura nos presenta a Dios en una de las figuras más vívidas, como cuando Él se refiere a sí mismo como una fuente de donde constantemente fluye bendición, de donde fluye toda cosa buena. No sé si ustedes ven a Dios así. No sé cuál es una de las ideas o de las figuras que tengan de Dios, pero una de las figuras que tenemos que ver de Dios es que Él está siempre fluyendo hacia nosotros, hacia su creación en una forma providencial. Él constantemente está dando de sí, está dando bendición, está extendiendo gracia día con día. Dice la Escritura que sus misericordias, su gracia son nuevas cada mañana. Es una fuente inagotable de bien. Y por eso estamos aquí, por eso disfrutamos de muchas cosas, por eso disfrutamos del mundo en el que vivimos inclusive y de las muchas cosas que en él hay. Uno de los reclamos más fuertes que Dios le hace a su pueblo es precisamente porque lo dejan de ver y lo han abandonado. En este sentido, lo abandonan y lo sustituyen por algo que realmente no puede dar nada. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 1, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dios es un Dios generoso. En la Biblia Dios se presenta como esa fuente para su pueblo y Él quiere que lo veamos así y vivamos con Él, recibiendo de Él como si Él fuera esa fuente de todo para nosotros. Y de hecho lo es, aunque no lo queramos reconocer. Él es la fuente, Él es el que día con día nos da la vida, Él es el que día con día nos da el sustento. Y Él quiere que lo estemos viendo continuamente de esa manera. Entonces el mensaje de hoy se llama la generosidad, un estilo de vida inspirada por el Evangelio.
o inspirado por el Evangelio. Y les voy a mencionar 4 puntos que quizás sean muy básicos, pero que quizás nos ayuden a poder recuperar o solidificar esta perspectiva, esta visión, esta forma en que debemos de ver y relacionarnos con Dios. La primera es que Dios es un Dios generoso que siempre busca dar lo mejor a su pueblo. De hecho, desde el principio, si vemos la Escritura, desde el principio en el jardín de Edén, Dios le entregó al hombre todo. O sea, todo lo que había hecho en los primeros 6 días, ¿verdad? Él lo entregó al hombre para que él lo cuidara, lo cultivara y lo disfrutara. Se lo entregó, aquí está, le dijo, lo que he creado, lo he hecho, obviamente para mi gloria, pero está también para tu beneficio. En Génesis 1, 28, 29 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado. Y si ustedes son perceptivos a través de la Biblia, vas a encontrar que Dios está dando. Siempre vamos a estar encontrando esa terminología de que Dios da. Aquí Dios les dice, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Dios de entrada le da al hombre, le da la vida. Y luego le da todo lo que Él ha creado para que lo disfrute. Dios hizo todas las cosas de nuevo para mostrar su gloria, pero a la vez lo hizo para beneficio del hombre. Todo lo que creó lo hizo, de hecho, en referencia al hombre, para que el hombre sí le diera primeramente gloria a Dios, pero también para que fuera beneficiado por todo lo que Él había hecho. Él hizo el sol y la luna para que tengamos día y noche. Él estableció las aguas, los mares, los lagos para que tuviéramos agua y hubiera temporadas de lluvia y tuviéramos ese beneficio. Todos los seres vivientes que hay en la tierra y en el mar, Dios lo hizo y nos lo entregó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que da. Es un Dios que bendice y esta cualidad, esta característica de Dios, este atributo de Dios hacia nosotros no cambió de hecho ni con la caída. Más adelante vemos incluso en Génesis 4:25 cómo Adán conoció a Eva, a su mujer, después de que Caín había asesinado a su hermano Abel, y dice que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set, el nombre Set quiere decir Dios me ha compensado, Dios me ha sustituido, Dios me ha dado. O sea, en cierta manera Dios me quitó, Dios permitió que perdiera a Abel, pero me ha dado a otro hijo. Y un comentarista que se llama Matthew Henry de los siglos anteriores, dice, notemos aquí en estos tipos de pasajes, dice, notemos la gentileza y la ternura de Dios en su trato providencial hacia Adán y Eva, quien habiéndoles quitado una fuente de consuelo que tenían, les da otra en su lugar que pudiera llegar a ser más grande y mayor bendición que la otra que ellos poseían y alrededor de la cual ellos pensaban que su vida giraba. Hay una gentileza, hay una ternura aquí de Dios en darle a Adán y Eva a su hijo Set como una sustitución, como una compensación, como darles aquello y darles más de lo que habían perdido. Continuamos en la historia de Génesis y vemos cómo Dios escoge a Abraham y le dice en Génesis 12:1, le dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete a tu tierra entre tus parientes y de la casa de tus padres y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, dice, ahí vemos a Dios accionando, ¿no? Haré de ti una
una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Les voy a entregar esta tierra. Y entonces ahí Abraham edificó un altar y adoró ahí a Dios. Más adelante, a través de una serie de eventos, Dios se las agencia, para resumirlo en pocas palabras, para darle lo mejor a Jacob y su familia en la tierra de Egipto. En Génesis 45 nos dice que el mismo Faraón fue movido y le dijo a José, y le di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias y id a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Aquí vemos cómo Dios quiere bendecir a su pueblo. Y de nuevo se las arregla para que ellos reciban en el momento oportuno, ellos reciban eso que Él les quería dar, lo mejor para que ellos tuvieran abundancia en una tierra que ni siquiera era de ellos. El pueblo de Israel desarrolla, ya sabemos mucho la historia y nos adelantamos bastante y nos vamos al libro de Ezequiel, en donde muchos años después, cuando el pueblo de Israel ya había sido esparcido por todas las naciones precisamente por su abandono de la fuente, ¿verdad? Por su abandono de Dios, por su no reconocimiento, por su no estar dependiendo y buscándolo a Él, Dios les dice y les hace esta promesa. Y les dice lo siguiente: vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellos. Ellos habían pecado contra Dios. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Porque os tomaré, dice, ahí empieza el Señor, os tomaré a tomar una iniciativa de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios va a hacer algo en el pueblo, en el corazón, en la vida del pueblo, de manera que tuvieran un corazón más afín a Él. Pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios es un Dios que da, y creo que debemos de verlo así, que Él siempre está proveyendo, que Él está actuando para darnos lo mejor. Incluso cuando pecamos contra Él, Él actúa para restaurarnos y darnos otra vez lo que nos había prometido, como lo estaba prometiendo aquí al pueblo de Israel. Pero más que nada, en el Nuevo Testamento nos encontramos con quizás la mayor expresión de la generosidad de Dios, de su dar al mundo, de su dar a nosotros, de su amor generoso hacia aquellos que solo merecemos su ira. Y nos vamos a ese pasaje muy conocido de Juan, en el capítulo 3, pero vamos a leer desde el versículo 14, donde dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Esos dos versículos, el 14 y el 15, anteceden el 16.
Porque el 16 está diciendo qué es lo que Dios hizo para precisamente cumplir con lo que está diciendo ahí que Moisés había hecho. Dice básicamente que Dios iba a enviar a su hijo para que él hiciera lo que la serpiente hizo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas posea, reciba la vida eterna. O sea, ese Dios santo que juzga el pecado, así como juzgó al pueblo de Israel en aquella instancia en el libro de Números, cuando el pueblo había pecado contra él, y entonces él envía una maldición, ¿verdad? Y permite que salgan víboras, ¿verdad? Y empiecen a morir todas las personas. Toda aquella persona que era mordida por las víboras, aquellas estaba muriendo. Clamaron y le pidieron a Moisés que intercediera con Dios, y Moisés le dijo al Señor, ¿qué hago, Señor? Y le dijo, levanta en un madero, en un poste, y pon una serpiente de cobre, y diles nomás que todos aquellos que vean y miren hacia esa serpiente de cobre serán sanados de las mordidas y no les pasará nada. Dios dio a su Hijo para que Él fuera igual que esa serpiente en el madero, para que fuera hecho maldición por nosotros, para que llevando Él allí nuestra culpa de nuestro pecado y nosotros viendo hacia Él y poniendo nuestra fe en Él, no recibiéramos el justo juicio de Dios, no recibiéramos la pena justa de nuestro pecado y de nuestro extravío. Él dio a su Hijo para que fuera maldición. Lo entregó ¿cómo? Por amor. Ese Dios santo del que estábamos cantando, ese Dios justo, también es un Dios de amor que da a su Hijo precisamente para rescatarnos de esa maldición. Dios dio, al darnos a su Hijo, al enviar a su Hijo al mundo, lo más valioso. Nos dio lo más cercano. Nos dio lo más preciado que Él tenía para rescatarnos. Tenemos que ver en ese sentido la máxima expresión de la generosidad de Dios hacia nosotros, en que Él nos da lo más valioso que Él nos pudo haber dado. Se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. Dios es un Dios generoso desde un principio. Dios da. Y aun cuando el hombre cayó, Dios siguió dando de manera que Él pudiera rescatarlo de ese lugar en el que el hombre había caído. Y no solamente, dice el apóstol Pablo, que nos dio a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Dice, ese Dios santo, ese Dios amoroso, ese Dios que tiene todas estas cualidades, dice, ese Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego se hace esta pregunta, si hizo Él ya eso, ¿cómo no entonces nos concederá también con Él todas las cosas? O sea, en Él Dios nos sigue dando su bendición. No nomás nos da el continuo perdón, la continua gracia, sino el continuo cuidado, la continua provisión. Todas las cosas buenas, todos los dones perfectos que dice la Escritura que bajan, ¿verdad? Que provienen del Padre de las luces. Todo don perfecto viene de Dios a través de su Hijo Jesús. Dios es un Dios generoso. Y ustedes pueden ver que si Dios es un Dios generoso y nosotros somos su pueblo, así como Dios es santo y nosotros debemos ser santos, y como Dios es amor y nosotros debemos de ser amorosos, así como Dios también es un dador y Dios es un Dios generoso, obviamente que su iglesia debe estar caracterizada por esa generosidad. También, si Dios es así, entonces ¿cómo hemos de ser nosotros?
Si tenemos, nos dice Ezequiel, que si Él puso su espíritu en nosotros, ¿podremos ser diferentes a Él? De hecho, aquí lo que yo deduzco de esto es que si el Espíritu de Dios está en mí, o sea, no voy a poder evitar de alguna manera ser generoso, porque el Espíritu Santo me va a estar moviendo a ser como Dios, a imitar esa cualidad, a ser como Él, así como también me mueve en todas estas otras direcciones, a ser santo, a ser amoroso y todas estas otras cosas. A mí también nos mueve el Espíritu Santo. No se trata de que nosotros fabriquemos esta cualidad, sino que Él nos dio a su Espíritu para que Él la produzca en nosotros y nomás la dejemos nosotros fluir. La generosidad de nuestra vida como cristianos entonces emana de la presencia de Dios en nosotros y de contemplar la asombrosa generosidad de Dios para nosotros. Si tú vas a dar algo, si tú quieres ser generoso, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacerlo? O sea, si eres cristiano, tu motivación debe radicar, ¿verdad?, en el hecho de que has visto, has probado, has experimentado la generosidad de Dios hacia ti. Eso es lo que te debe de mover. No se trata nomás de que tú presentes una buena cara y te presentes como una buena persona o como una persona muy altruista, sino que tú en tu corazón respondas y digas: Señor, yo quiero ser como tú. Si tú eres ese Dios generoso que me has dado todas estas cosas, empezando por mi misma vida, y me has dado y me has perdonado mis pecados y me has rescatado y me has bendecido con toda cosa buena, Señor, eso me mueve a buscar ser como tú. Y yo sé que tú me has dado tu espíritu y que tu espíritu está trabajando para que yo sea así. La generosidad de nuestra vida entonces emana de contemplar la asombrosa generosidad de Dios para con nosotros. La generosidad cristiana, de hecho, no tiene como fin solo hacer el bien en ese sentido. Creo que primero que nada la generosidad cristiana tiene como fin glorificar a Dios. De quien fluye, glorificar a aquel de quien fluye toda bendición y toda cosa buena que tú tienes. De manera que, la Escritura nos dice algo como esto, de manera que al fin de cuentas, todo eso que podamos haber hecho o que el Espíritu Santo hizo a través de nosotros, la gloria de su gracia, la gloria de su generosidad, la gloria de su bondad, la gloria de sus bendiciones sea proclamada y exaltada por toda la eternidad. O sea, nosotros vivimos para glorificarlo a Dios aún a través de nuestra generosidad. No es para pararnos el cuello, no es para vernos bien, no es ni siquiera porque somos muy buenos, sino porque Dios es generoso con nosotros y Él, habitando en nosotros, produce en nosotros generosidad, de acuerdo a la medida, ¿verdad?, que Él nos permita. Efesios 2:7 lo dice de esta manera: al fin de cuentas, ¿verdad?, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, es este río de bendición que está fluyendo de Dios hacia nosotros y que de alguna manera nosotros debemos de entrar en ese río o tomar de ese río y dar, ¿verdad?, generosamente lo que Dios nos muestre. Y al fin de cuentas, al fin de todo eso va a redundar para que sean exhibidas, ¿verdad?, la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros. Ese es el fin. O sea, que Dios sea glorificado. Entonces Dios, primero, es un Dios generoso que siempre busca dar lo mejor de su pueblo.
Segundo, Dios es un Dios generoso que provee nuestro sustento, obviamente, el cual debemos de administrar sabiamente. Primera de Timoteo 6:1, 6:17, en la última parte dice, no la tienen aquí atrás de ustedes, pero dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas así como se las dio a Adán y Eva para que disfrutaran el jardín. Así también Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos mediante un estilo de vida que sea razonable, ¿verdad? Un estilo de vida que esté balanceado, un estilo de vida que esté equilibrado, un estilo de vida que esté libre del amor al dinero. Un escritor que se llama Marvin Olasky cita en una revista a dos autores, uno se llama Kevin DeYoung y otro Greg Gilbert, en un libro nuevo que se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y ellos proponen que en una teología bíblica de la riqueza, la pobreza y las posesiones materiales debe de incluir 4 cosas que me llamaron la atención porque eso como que le dio el equilibrio en mi perspectiva, ¿verdad? En mi opinión, le dio un equilibrio a esto del dar. Dice, primero que nada, debes recibir los regalos de Dios. Debes de recibir los regalos de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Dios es bueno, Dios lo recibe. Gracias. Recibirlos. Segundo, debes disfrutarlos. Y ellos dicen al máximo. Lo que Dios te da, disfrútalo al máximo. O sea, no te sientas mal de que Dios te dio algo para que lo disfrutes. Disfrútalo como Dios te lo dio. Y luego dice 2 cosas también que le traen equilibrio. Dice, necesítalos lo menos posible. Recíbelos de Dios, disfrútalos al máximo y necesítalos lo menos posible. Esa es la tercera. Se me hizo apropiado. Necesítalos lo menos posible. Y luego finalmente dice, y dalos más libremente. Recíbelos, disfrútalos, no los necesítalos lo menos y dalos más libremente. Creo que eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, Señor, recibir con gratitud sus bendiciones, recibir todo lo que Él nos da, en la medida que Él te dé. Recibe eso que Dios te da, recíbelo con gratitud, recibe más que nada a Jesús en tu vida, recibe su perdón, recibe su gracia, recibe su provisión, recibe su bendición, recibe su abundancia y disfrútala. Dice, y de esas cosas que Dios te da, necesítalas lo menos posible, ya hablando de las posesiones materiales, y dalas más libremente. Entonces, un estilo de vida bíblicamente sabio pudiera definirse como tener lo indispensable para satisfacer nuestras necesidades legítimas, presentes y futuras, y para poder dar a otros. Y obviamente aquí debemos de distinguir y ser sabios en establecer cuáles son necesidades y cuáles no son necesidades. Algunas son simplemente deseos superfluos, ¿verdad? Y pues vivimos en una cultura, ¿verdad? Y en una sociedad en donde constantemente por la mercadotecnia y la efectividad y lo profesional de la mercadotecnia somos incitados a constantemente desear cosas que no necesariamente son necesidades, son gustos y son deseos, pero no necesidades. Entonces tenemos que ahí ser sabios en administrar lo que Dios nos da. Y eso incluye gastar hasta dinero dice Randy Alcorn, escribe mucho sobre las riquezas y sobre la perspectiva que debemos de tener de las riquezas y el manejo que debemos y el uso que tenemos de las riquezas aquí en este mundo. Dice que
podemos gastar dinero en placeres modestos, o sea, que nos renueven y reviven, especialmente cuando nuestra lucha aquí es de toda la vida y es genuino poder disfrutar, por decir, de unas vacaciones, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Hay cosas que Dios nos da que podemos disfrutar y que son parte del paquete de las necesidades que debemos de tener. Entonces ahí queremos ir formando, ¿verdad?, ese esquema en nuestra vida en donde establecemos y determinamos qué es lo que razonablemente necesitamos para vivir. El pastor John Piper insta, yo lo he escuchado regularmente, que en este sentido busquemos simplificar nuestro estilo de vida. Porque yo creo que eso, el tratar de simplificar tu estilo de vida, te coloca en una postura de poder dar más libremente, porque entre más cosas tienes, más te complicas la vida y menos oportunidad tienes de dar. Pero si simplificas tu vida, vas a tener más oportunidad de dar. Entonces, una de las decisiones espirituales centrales que tenemos es determinar lo que razonablemente necesitamos para vivir. Eso incluye también hasta el mismo ahorro. La Biblia no prohíbe el ahorro. Sí está en contra del acaparamiento, ¿verdad? Pero no en contra del ahorro. El acaparamiento es amontonar, ¿verdad? Y tener hasta de sobra que estás tirando por los lados. El ahorrar es prever para tus necesidades presentes y también para tus necesidades futuras. Como lo están viendo, lo van a ver aquí con Abelardo, ¿verdad? Si vives en una sociedad como la nuestra, en donde es inflacionaria, si tienes un peso ahorita, a los 20 años ese peso va a valer 10 centavos. Entonces tienes que invertir esos 10 centavos para que mantengan su valor, para que en los 20 años puedas comprar lo que puede comprar un peso ahorita. O sea, que puedas comprar la misma tortilla, pues, con la misma moneda. Entonces, en ese sentido es parte también del poder dar, es poder estructurar tu vida de manera que estés previendo todas estas cosas y tengas manera de poder tener para dar en aquellas cosas que Dios te muestre a ti. Y eso varía pues a como tantas personas haya, ¿verdad? Pero la cosa es que nosotros como cristianos creo que debemos de reflejar en nuestra planeación, ¿verdad?, este atributo de Dios, planear para que podamos hacerlo, que sea posible, en lugar de bloquearlo en nuestra vida, ¿verdad?, facilitarlo para que pueda llevarse a cabo. Tercer punto, Dios es generoso y quiere que su pueblo posea esa cualidad, la practique y así lo refleje. Dios es generoso y quiere que su pueblo posea esa cualidad, la practique y así lo refleje a Él. Esa cualidad de un corazón generoso es un efecto, igual que la santidad, igual que el amor, es un efecto poderoso del Evangelio. Y desde su formación Dios trata de hecho de inculcar eso en su pueblo, como lo vimos anteriormente cuando estuvimos viendo en Deuteronomio, y creo que fue Alex el que habló de este pasaje, en donde en Deuteronomio 15:7 Dios quiere imprimir en su pueblo esta característica que Él es, que Él tiene, que Él posee. Dice, si hay menesteroso contigo uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo el séptimo año, el año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás. No te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que tú emprendas. La generosidad claramente habría de caracterizar y distinguir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque Dios había sido así con ellos. Y Él quería que ellos mostraran quién era Él a todos los pueblos de la tierra.
Igual la iglesia debe tener este mismo efecto. El tener a Dios, al tener el Dios que ellos tenían, o sea, era inevitable que fueran llamados a reflejar ese carácter del Dios que les daba precisamente la tierra en la que estaban y de donde iban a tomar para poder bendecir a otros. Siempre es así, nosotros damos de lo que Dios nos da. ¿Qué tenemos, dice la Escritura, que no hayamos recibido? Aquí en este pasaje se habla de un corazón enternecido, ¿verdad? Que en lugar de tener un corazón duro, tengas un corazón tierno, un corazón obviamente enternecido. ¿Por qué? Por quién Dios es, por el Evangelio, por lo que Él ha hecho por ti. En lugar de un corazón duro que rechaza la bondad de Dios y no la recibe, y no recibe su cuidado y no recibe su provisión, endurece su corazón, entonces no puede también tener un corazón generoso hacia los demás. Habla de que lo hagan libremente, no por obligación, no por compulsión, sino con un corazón generoso, sin reservas, sin esperar recibir nada a cambio, sabiendo que Dios es el que bendice. Dios quiere transformar entonces a su pueblo como nos quiere transformar a todos nosotros. Igual que tendemos en nuestra naturaleza egoísta a pensar en nosotros mismos primero, que por lo general, ¿verdad? Por lo general tendemos a poner nuestros intereses por encima de los demás. A uno, Dios quiere transformarnos a ser esas personas que se caracterizan por generosidad. Alex decía que amar es buscar el bien de otra persona de una manera concreta. Ser generosos es esa oportunidad de dar de lo nuestro a los demás de forma desinteresada, como una manera de practicar el amor que hemos recibido de nuestro Padre y Señor. De hecho, Jesús, cuando Él instruyó a sus apóstoles y los comisionó, en Mateo 10:7 les dice lo siguiente: cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el principio operativo. De gracia recibiste, de gracia da. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esas son las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, y de hecho vemos un ejemplo claro de esto que pasó cuando Pedro y Juan llegaron al templo y vieron a este paralítico que estaba ahí en la puerta, que se llamaba La Hermosa, y le dijeron, y él les extendió la mano para que le dieran algo, y le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que te doy, eso te doy en el nombre de Jesús, anda. Le dieron de lo que ellos habían recibido, de la gracia que ellos habían recibido, le dieron a esta persona. Ese es el principio que debe estar operando en nosotros, de lo recibido. Nosotros debemos ser generosos con lo que hemos recibido de Dios, con lo que el Señor, nuestro Dios, nos da. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros de nuevo está allí para producir en nosotros este corazón blando, este corazón sensible que te llevará a amar de maneras concretas a otros que de otra manera tú no lo harías por ti mismo, pero el Espíritu de Dios está ahí, la palabra de Dios está ahí para moverte a ser así. No lo quieras generar por ti, pídele a Dios: Señor, ayúdame a ser como tú. Esa es la vida del reino del Señor. Nuevamente este señor Matthew Henry dice: el amor es la vida del reino, la lección de su escuela, la lección de la escuela de Jesús, el estilo de vida de su familia. Dice, ese es el estilo, esa es la vida del reino. ¿Cómo se veía esto en las iglesias? La iglesia de Macedonia, por ejemplo, que eran la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, según algunos comentaristas. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 8:1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia. Ahí está, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba y aflicción abundó su gozo y su profunda
pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí Pablo no está hablando de que los macedonios poseían una cualidad superior de carácter a los corintios. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios fue dada a los macedonios y por esa gracia que ellos habían recibido, ellos pudieron entonces hacer esto que es extraordinario, porque estas personas vivían en pobreza y sin embargo dieron más allá de sus mismas posibilidades. Eso no quiere decir que se endeudaron para poder dar. Quiere decir que ellos mostraron una completa despreocupación, dice un comentarista, por sus propios requerimientos, tanto presentes como futuros. Ellos sacrificaron de lo que ellos necesitaban para poder enviarlo a Jerusalén, en donde había una iglesia y había unos hermanos santos que necesitaban más, que estaban en una situación más precaria que ellos. Entonces los macedonios, movidos por la gracia que Dios había puesto en ellos, mandaron una ofrenda, ¿verdad? Fueron movidos por esa generosidad que el Espíritu Santo produjo en ellos. Y lo hicieron, también se ve la gracia en el sentido de privilegio que ellos manifestaron, rogándole a Pablo que les permitiera participar en el privilegio de dar. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Solamente nace del Espíritu Santo, sale de Dios en nosotros, el Espíritu generoso de Dios provocándonos a ser como Él en un proceso santificador. Por eso Pablo insta igualmente a la iglesia de Corintio y les dice: mas así como ustedes abundan en todo, porque los corintios ellos decían, abundaban en todo, en fe, en dones, en toda la cosa, ¿verdad? En palabra, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a vosotros. Ved también que abundéis en esta obra de gracia. Usando el ejemplo de los macedonios, les está diciendo, ustedes también como abundan en todas estas cosas, también abunden en esta obra de gracia también. Porque es una gracia que está ahí presente también para ustedes como estaba presente para los macedonios. ¿Y por qué les dice? Porque ustedes también conocen esa gracia. En el versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces les dice en el capítulo 9:1, dice: pues yo conozco que hay esa buena disposición en ustedes y sabía que ellos iban a actuar de la misma manera que los macedonios, participando en esta obra de gracia, y no como un mandamiento o como una imposición que Pablo estaba trayendo a sus vidas, sino buscando en ellos una expresión de amor sincero, al ver precisamente no nomás el ejemplo de los macedonios, sino el ejemplo de Jesús, que Él mismo se hizo pobre para que ellos pudieran ser ricos. No, vemos ahí que están motivados por el Evangelio. La generosidad cristiana está motivada por el Evangelio, está motivada por el carácter de Dios hacia nosotros. Y cuarto, Dios es un Dios generoso y recompensa la generosidad. Y aunque no debe ser esa nuestra motivación primordial, sí es una realidad. Dice en 2 Corintios 9:6, por eso os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque eso lo representa a Él, lo imita a Él. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre
todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. O sea, de nuevo, colocándonos en ese lugar en donde podemos dar. Hay promesa en este pasaje. La palabra abundancia se menciona aquí 4 veces en medio de un lenguaje cargado de suficiencia, de multiplicación, de aumento, de enriquecimiento, en donde el todo ha de incluir, pero no estar limitado a lo material, y que resulta, ¿verdad?, en una vida llena de acción de gracias. Proverbios 11, 24, 25 dice lo siguiente: hay quien reparte, hay quien da y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Esa es una promesa. Y no lo estamos haciendo para ser regados. Simplemente Dios nos está diciendo, si tú riegas, tú serás regado. Ay, Señor, yo quiero regar porque tú me regaste ahí a mí. Pero dice, pero yo te voy a regar más. Si tú eres así. El generoso, dice Proverbios 22:9, será bendito porque da de su pan al pobre. Entonces el cuidado, la generosidad a las personas que tienen necesidad brota de este conocimiento de Dios. No es nomás una cualidad humana. Brota de conocer a Dios en su carácter, en su persona. Y cómo Él ha demostrado esa característica y esa cualidad, cómo la ha practicado de hecho en nuestra experiencia, cómo nos ha bendecido, cómo ha sido bueno, cómo nos ha dado tanto. Mientras más demos, más nos deleitaremos en dar y más se deleitará a Dios con nosotros, porque como dice ahí Corintios, Dios ama al dador alegre. Entonces nuestro dar es una respuesta a estar contemplando, al estar observando, al estar apreciando la gracia de Dios en nuestra vida. Porque Él nos dio primero, nosotros podemos dar. Nomás para ya terminar, 4 cositas rápido. ¿Por dónde podemos empezar para aplicar esto? ¿Qué aplicación podemos tener? Pues también muy sencillo. La primera cosa que yo te digo, decide a la luz de todo esto, ¿verdad? A la luz de este retrato que he procurado pintarte de cómo Dios es generoso y ha sido generoso contigo. A la luz de eso, decide ser una fuente de bendición. Decide ser la fuente de bendición que Dios ya te hizo ser. Porque si su espíritu está en ti, entonces ya tienes el origen de la fuente, ya la puedes abrir la llave. Ya está en ti el ser generoso. Y no se trata de que empieces a dar cosas, se trata de que tengas una actitud generosa en donde empiezas a poner los intereses de otras personas antes que los tuyos. Pero decides ser fuente de bendición. Dice el catecismo Westminster, algo así. Dice, cuando Dios regenera a un hombre de manera que recibe un nuevo y diferente carácter, no puede dejar de hacer lo bueno. Si tú ya has sido una persona regenerada, tú ya no debes de poder dejar de hacer lo bueno. Dice en Lucas, el Señor dijo, el hombre bueno, en ese sentido bueno porque hemos recibido la bondad de Dios, no porque seamos buenos intrínsecamente, pero porque hemos recibido la bondad de Dios. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y de ahí, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha depositado en ese baúl, en ese cofre, ¿verdad?
de ahí, de ese cofre de bendiciones, podemos sacar de lo que Dios nos da. Entonces, primero, decide ser fuente de bendición. Segundo, establece el hábito de dar. El señor Larry Burkett, que escribe también sobre finanzas, dice: yo te reto a buscar una manera de expresar tu fe mediante un compromiso material. Si no lo has hecho, empieza con tu diezmo. Empieza a ser fiel con tu diezmo, porque ahí es tu entrenamiento de que sueltes y no te quedes y no retengas lo que no debes. El señor Randy Alcorn dice: el diezmo está diseñado para entrenarnos en poner a Dios primero en nuestras vidas. Randy Alcorn dice: te sirve como un entrenamiento para que tú aprendas esto y lo practiques en tu vida. También lo mismo las ofrendas. Dios quiere que los cristianos, además de aportar sus diezmos, provean para las necesidades de otros, sea dentro de la iglesia o muchas veces fuera. Es desarrollar en este sentido una sensibilidad a oportunidades que Dios te puede presentar a ti, en donde puedes tú dar de ti o de tu sustancia. Dice: no podremos llenar las necesidades de todo mundo ni en todo el tiempo, pero sí podemos obrar en fe y obediencia cuando Dios claramente nos muestra una necesidad específica en la cual podemos nosotros participar. En ese sentido, ahí es, no es en lo que hizo la otra persona. La viuda no se fijó en lo que dio el fariseo que depositó un costal de dinero en la ofrenda. Ella dio lo que Dios le dio oportunidad y dio más, dice el Señor, que el que depositó el costal, porque ella dio de todo lo que tenía y depositó su monedita. Ella tomó de lo que ella tenía y ella lo dio. Ser sensible a esas oportunidades que Dios te da. Si es algo que, como incluso lo mencionó Carlos la semana pasada, es algo que se presenta por los pastores, pues debemos de orar, ¿verdad? En saber si Dios quiere que participemos y cómo quiere que participemos. Si es algo que en cierta manera ya está filtrado por los pastores y debes de tener cierta tranquilidad de que se está pidiendo para algo que es válido, como es la ofrenda que queremos recoger, ¿verdad? Ahorita más al rato. Pero si es algo por fuera, también tenemos que tener cuidado. Muchas veces no sabemos dónde dar y a veces lo más sabio es apoyar a programas que ya están establecidos, que trabajan con necesidades específicas, o sea, satisfaciendo necesidades específicas. Pero dice un señor que tiene mucha experiencia en combatir la pobreza en zonas urbanas en Estados Unidos. Dice: sin embargo, y él lo dice así: sin embargo, habrá ocasiones cuando sentiremos un ligero empujón interno, ¿verdad? Que yo creo que es del Espíritu Santo, de detenernos en una situación inmediatamente y ayudar a una persona ofreciéndoles algo, lo que se necesita en ese momento, ya sea comida, ya sea dinero, ya sea hasta un aventón. Así, pues recientemente me tocó, por lo menos a mí, una vez que íbamos pasando el puente y me topé un cuate que quién sabe hasta dónde iba con mi esposa, yo pasé, me iban a recoger a mí y el cuate iba a tener que caminar hasta no sé dónde. Le dije: no sabes que yo te llevo. Y lo subimos en la camioneta y nos lo llevamos allá a donde iba, ¿verdad? Una oportunidad muy sencilla. Dices tú, quizás hasta muy tonta, ¿no? Pero me llamó la atención al final, dijo el Señor al bajarse: oiga, muchas gracias, yo no sabía que había toda gente buena en el mundo. Digo, pues con ganas de decirle: no soy bueno, ¿verdad? Pero no, le dije: que Dios te bendiga. O sea, algo así que lo bendijera a él y que él recibiera un beneficio de parte de Dios a través nuestro, ¿no? Pues pueden ser cosas tan sencillas como esas o pueden ser otras cosas mayores. Pero tenemos que discernir. Dice: cuando hacemos cosas así, puede ser que Dios esté usando ese momento, como con esa persona o alguna otra situación, para intervenir de una forma divina, para mostrarle la gracia de Dios a esa persona. Quizás no sé, no creo que haya sido el caso, pero quizás esta persona puede haber pensado: yo voy a creer en Dios
Si yo cuando cruce el puente hay una persona con su esposa que me lleve a donde voy. Yo no sé si oró eso, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que cuando tú hagas una cosa tan tonta o tan insignificante para la persona, Dios le está usando para mostrarle que Él es real y que Él es bueno y que Él es generoso y que Él está viendo por Él. Entonces, no menospreciemos esas oportunidades, tengamos esa disposición, hay que cultivarla. Tercera aplicación, sé una persona agradecida en lugar de ser una persona quejumbrosa. Aprende a contar tus beneficios, aprende a contar tus bendiciones. Dale gracias a Dios por las muchas maneras que te ha bendecido, sobre todo por haberte dado a su Hijo y con Él haberte dado todas las cosas. Me llamó la atención un pasaje en 1 Corintios que estaba leyendo, porque estoy leyendo el libro de Corintios ahorita, y me llamó mucho la atención que estaban los corintios peleándose, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas y que esto y que el otro, y traían un relajo. Y al fin de cuentas Pablo les dice, mira, así que nadie se jacte, no se jacten. La conclusión de Pablo en los hombres dice, porque todo es vuestro, Apolos, Cefas, el mundo, dice, o la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, dice, todo es vuestro. Una declaración así que dices, híjole, ¿todo? Eso es lo que dice la palabra de Dios, no yo. Todo es vuestro. Dios en Él dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Sé una persona agradecida, no seas una persona quejumbrosa. Cuarta aplicación, adquiere y cultiva sin perder de vista una perspectiva eterna de las riquezas y posesiones. Las cosas que Dios nos da, el dinero que Dios nos encomienda aquí en la tierra es un capital para hacer inversiones eternas. Todos los días son oportunidades para comprar acciones, dice esta persona, creo que es Larry Burkett también, para comprar acciones en su reino. Lo espiritual y lo eterno es más digno de nuestra atención y tiempo que lo material y temporal. Dice Randy Alcorn, no nos podemos llevar nada de aquí, dice, pero lo podemos mandar por delante. Pablo lo dice de esta manera, no es que yo busque y no es que nosotros busquemos, y ustedes nada, no es que busque dádivas, dice Pablo, lo que busco, dice, es fruto que abunde en cuenta de ustedes. Pero no en la cuenta de Banamex o de Bancomer, sino en la cuenta en el cielo, en donde hay tesoros que ni el orín ni la polilla corrompen y están guardados allí para nosotros, para cuando lleguemos allá. Parece muy lejos y muy así fantástico, ¿no? Pero cuando actuamos de esta manera generosamente, estamos acumulando tesoros en el cielo. Y cierro con esto, si queremos, pásale Daniel, sí, nomás para cerrar y orar. Dice, el que acumula tesoros en la tierra, se pasa la vida alejándose de esos tesoros en el cielo. Para él la muerte es pérdida. El que acumula tesoros en el cielo tiene la mirada puesta en la eternidad, se acerca a diario a sus tesoros. Para él la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque tiene acumulados tesoros que ya nadie se los va a poder robar. Nadie va a poder entrar a esa bóveda y quitarte tus tesoros. Esos tesoros son tuyos. Dios te los va a decir, aquí están tus tesoros que tú acumulaste. Y esos tesoros, al fin de cuentas, lo que van a hacer es glorificarlo a Él. Porque nosotros vamos a agarrar esos tesoros y a la vez los vamos a voltear y decirle, Señor, son tuyos. Porque si yo pude acumular tesoros, no fue porque yo era bueno, sino fue por tu misma gracia que tú me extendiste a mí. Esperamos haya sido de bendición.